Cosas que quería hablar hoy día, conversar con ustedes hoy día, es que confesarles que no fue fácil leer, analizar, y tampoco fue fácil preparar un sermón a partir de este texto, por dos motivos. Primero, porque el Génesis es complicado en sí mismo, ¿eh? No es un texto fácil de analizar, de ver, de estudiar y de poder explicar también en pocas palabras. Y segundo, porque la historia que estamos viendo hoy día, esta historia de los hermanos o de José poniendo a prueba a sus hermanos, tal como dice ahí, va desde el capítulo 42, versículo 1, hasta el capítulo 45, versículo 28. Son 4 capítulos los que debiésemos haber leído hoy día, ¿ya? Le decía antes de empezar acá a Abraham que lo más fácil hubiese sido leer todo, haber dicho oremos y terminamos, y así después nos vamos a la casa y todo, porque son bastante largos los capítulos, todos tienen 30 y pocos versículos, ¿ya? Pero es interesante que hay gente mucho más capacitada. De hecho, cada vez que los leo me doy cuenta que no somos nada. Un muy buen amigo mío, él no sabe que yo soy su amigo, ¿ya? Pero es un muy buen amigo mío, un exégeta, una persona que estudia la Biblia, que se llama, también buen amigo mío que se me olvidó el nombre, Sidney Greidanus, ¿ya? Es un nombre medio raro. Sidney Greidanus me recomendó entonces dar lectura a la parte que leyó Abraham recién, ¿ya? Greidanus para mí es como esos amigos de Facebook que de repente te aparece tal persona quiere ser tu amigo y tú no lo conoces, ¿ya? Y le ponía a aceptar para cachar quién es, ¿ya? En el peor de los casos para ver cuáles son los amigos en común que tienen. Y a veces Facebook te pregunta, ¿conoces a esta persona fuera de Facebook? Y tú le pones sí, no, depende de lo que le pongas tú. Él no sabe que yo existo, ¿ah? Yo sé que él existe, leo sus libros y todo, pero a pesar de eso, de que no nos conocemos, de que como esos amigos de Facebook te quieren de repente así, no lo conocí, pero te preguntan de repente, ¿nos conocemos? No sé, le decía, tú me agregaste a mí en el Facebook, ¿cachai? No, dime tú o respóndeme tú. Greidanus es algo así para mí, ¿ya? Él me recomendó y me dijo, lee solamente esa parte para poder analizarla, porque de verdad que si hubiésemos leído todo, se nos hubiese dado aquí las 9 de la noche por lo menos, ¿ya? Pero sí lo interesante de este extracto que acabamos de leer es que incluye, o por lo menos contiene todas las cosas que vamos a estar analizando hoy día, las que vamos a estar viendo. Recordemos que estamos leyendo el libro de Génesis bajo un mismo esquema, cada capítulo, cada extracto, cada parte, cada, digamos, estructura literaria, no es cada capítulo, en este caso son 4, ¿ya? En teología se le llama perícopa a este grupo de versículos que nos están hablando de un solo tema, ¿ya? Y vamos entonces a verlo desde la misma forma. Vamos a ver 3 niveles de profundidad en este texto, ¿ah? El primer nivel, que es el nivel que... bueno, antes de los niveles, nosotros tenemos que recordar más o menos dónde estamos ubicados, ¿ya? En el capítulo anterior, en el capítulo 42, la Biblia nos dice de que, como primera cosa, Jacob le tiene que llamar la atención a sus hijos, ¿ya? Es interesante, en el mismo capítulo anterior, si ustedes van a sus Biblias y revisan el 42.1, Jacob ve a sus hijos y les dice por qué están ahí parados sin hacer nada. Que el papá de una familia hebrea en ese tiempo te haya llamado la atención, siendo un hombre adulto, con familia, ¿ya? Con hijos, ya era demasiado mucho, era lo peor que te podía pasar en ese momento. Y creo que hoy en día también, si estáis casados, tenés hijos y tu papá te llama la atención por alguna cuestión, preocúpate, ¿ya? Porque de verdad lo estáis haciendo mal. La Biblia es muy clara en eso y dice que ellos estaban mirándose tal vez. Si nosotros vamos a los relatos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que los hermanos estaban medio distanciados unos con otros, medios peleados unos con otros, ¿ya? Judá venía llegando de haber estado pasando lo increíble fuera del hogar, increíble entre comillas, lo pasó pésimo y tuvo que volver hasta su casa cargando el peso de su pecado y lo que aprendió a través de esas cosas. Por otro lado, nosotros vemos que Rubén tampoco lo había hecho muy bien, se había metido con la concubina de su papá, ¿ya? Entonces tenemos una familia que está fragmentada, que está rota, que está dispersa. Y frente a una situación tan complicada como una hambruna generalizada en toda la región, que es más o menos la región que estamos viendo ahí en el mapa, el papá les llama la atención y les dice, yo escuché que hay trigo, que hay grano, que hay comida, hay alimento en Egipto. ¿Y por qué están ustedes acá sentados sin hacer nada? ¿Ya? Me imagino yo que de una u otra forma el primero que le estaba tirando las orejas era Rubén. ¿Por qué? Porque era el hermano mayor.
Y él debió haber sido el primero en decir, hagamos algo al respecto. ¿Ah? Entonces les tiene que llamar la atención y eso es, digamos, no es menor. ¿Por qué? Porque es el papá que finalmente tiene que volver a decirle a sus hijos, recuerden de que ustedes son también líderes de cada una de sus familias. Cada uno tiene esposas, cada uno de ustedes tiene hijos. Y ustedes tienen que hacerse responsables de sus familias. Le está llamando la atención a cada uno de sus hijos. Interesante como Rubén también aparece entre medio ahí, trata de decirle a su papá algunas cosas, decirle, ya, no, sí, mira, nosotros podemos hacer las cosas como que, al final de cuentas, Jacob le dice, ¿sabes qué? Calladito tú. ¿Ya? Contigo no quiero hablar. ¿Ya? No, quédate ahí nomás. Y los manda, simplemente los manda. Los envía y dicen que cargan todo su equipaje en sus burros para poder caminar por el desierto. Y la Biblia nos dice que ellos llegaron, es súper corto el trayecto en el texto bíblico, si nosotros lo vamos a leer, da la impresión de que salieron y fueron, tomaron la micro y llegaron al otro lado. ¿Ya? Pero la verdad es que el lugar en donde ellos estaban está, no se ve nada, voy a acercar mejor el mapa, ellos están más o menos en este sector, en Canaán, en la tierra de Canaán, y tienen que llegar cercano a Gosén. Se cree que existían por lo menos 2 rutas en ese tiempo, que son las grises que están aquí. ¿Ya? Eran las formas más fáciles de llegar desde Jerusalén o de la tierra de Canaán hasta Egipto. Y este trayecto, si no fue por mar, fue por el interior, pero uno de los 2 tienen que haber tomado los hermanos de José para poder llegar a Egipto, y eso era aproximadamente 400 a 600 kilómetros de distancia. ¿Ya? Por lo tanto, eran varios días de camino, eran varios días de viaje en que no iban a estar en contacto con la familia ni con nadie. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos ese mapa y nos vamos dando cuenta del lugar en donde están hasta donde tenían que llegar, ellos tienen que haber llevado consigo bastantes cosas, ¿ya? Alimento, y el alimento era escaso. Era urgente que ellos llegasen a este lugar, llegasen hasta Egipto, pudiesen comprar y se volviesen de forma inmediata. ¿Ya? Porque la Biblia dice en el capítulo 41, al final del 41, de que realmente el hambre en la región era terrible, era complicada. Ahora, Jacob, cuando manda a sus hijos a buscar estas cosas a Egipto, ninguno de ellos, nadie sabía con quién se iban a encontrar llegando a Egipto. La Biblia nos dice que ellos llegan hasta Egipto y el primero que se da cuenta de toda esta situación es el gobernador de Egipto. ¿Y quién era? José. Recordemos que José había estado ya durante 22 años aproximadamente en Egipto, de los cuales 20 había pasado en Cana. Había estado preso por 20 años más o menos, había estado ahí, no había podido hacer nada, pero desde ese lugar José mostró integridad como hombre de Dios, demostró integridad y temor del Señor, a tal punto que, como nos dijeron hace un par de reuniones atrás, José estaba a cargo de los presos. Estaba preso, lo dejaban a cargo de todo. Le decía, ya compadre, quédate ahí por favor, nosotros vamos y volvemos. Y el loco no hacía nada. José siempre se comportó bien, demostró de una u otra forma el temor que tenía del Señor, y lo cual lo llevó a que lo escuchasen en algún momento, pusiesen atención a las palabras de José. Alguien lo escucha, interpreta entonces los sueños de Faraón, le advierte de todo lo que va a suceder, y Faraón dice, este tipo lo tengo que tener a mi lado, jugando para mi equipo. Lo saca de donde estaba y lo coloca inmediatamente en un puesto de importancia para Egipto. José salva a Egipto en ese momento. ¿Por qué? José era una persona muy inteligente también, y lo demuestra la misma escritura diciendo de que José no solamente advierte a Faraón, sino que a su vez genera todo un plan de acción para poder trabajar, guardar el grano durante los 7 años de abundancia, y durante los próximos 7, Faraón le dice, ahí están las llaves de los graneros, hazte cargo tú. Has demostrado que realmente puedes ser lo suficientemente sabio para mantener Egipto donde está. Nosotros necesitamos seguir siendo la nación y el país que somos. Y eran, en cierta forma, fíjense ustedes, estamos hablando del sector del Nilo, era uno de los lugares tal vez más prósperos de ese momento. Era un lugar en donde, para la hambruna y la sequía que existían en los otros lugares, había agua también ahí. Una de las características del río Nilo hasta el día de hoy es esa, que por algún motivo siempre está fluyendo agua. Entonces, no es menor que el padre de estos hermanos, el papá de José, le haya dicho a sus hijos, vayan para allá porque allá hay alimento. No solamente trigo. Recordemos que la Biblia muchas veces resume algunas cosas con conceptos generales. ¿Ya?
y el decir que había trigo, que había grano en ese lugar es porque había alimento. Los israelitas eran, la mayoría de ellos, pastores de ovejas. Y las ovejas necesitan pasto para comer, que no había en el sector de Canaán en ese momento. Por lo tanto, Jacob también pensó en muchas cosas y es interesante ver un poco cómo Jacob pensó y analizó y sacó cuenta respecto de mandar a sus hijos a buscar alimento para allá, y a su vez su hijo se parecía mucho a él. Pensó, analizó, ¿ah?, y generó un plan para poder tener alimento en los momentos en que no iban a tener. Jacob se molesta con sus hijos cuando los ve ahí mirándose sin hacer nada. La Biblia es muy clara cuando dice que no estaban haciendo nada. ¿Por qué se están mirando unos a otros? ¿Por qué se están mirando las caras? Y por otro lado, José también manifiesta la misma integridad de su papá en ese momento. Son como muy parecidos ellos dos, ¿ya? Tal vez por el hecho de que lo quería mucho, le enseñó muchas cosas, ¿ya?, en su infancia. Probablemente esta vestimenta de la que nosotros hablamos hace varias semanas atrás no solamente reflejaba un amor profundo por su hijo, sino que también lo estaba preparando para ser un buen administrador de todas sus cosas. Independiente a que estaba Rubén como primogénito. Esas cosas nosotros no las podemos saber a ciencia cierta, pero sí cuando vamos leyendo la Escritura nos vamos dando cuenta de que José se parecía mucho también a su papá en esas cosas, ¿ya? Un hombre previsor, una persona que pensaba muy bien las cosas antes de hacerlas. Ahora, desde el punto de vista de José, ahora vámonos de nuevo a la historia, José ve llegar a sus hermanos, les entrega, ¿cierto?, el alimento que ellos necesitaban, sin hablarles mucho, inmediatamente los pone en tela de juicio. Él les dice: ustedes son espías. Estoy hablando del capítulo anterior al que leímos, ya, para poder contextualizar todo. Ustedes son espías. Y ellos le dicen: no, ¿cómo se te ocurre? Mi señor, le dice, nosotros no somos espías. Se postran a tierra y José se acuerda de su sueño, cuando ve a sus hermanos postrados delante de él. Mi señor, perdónenos, nosotros no somos espías. ¿Ya? Y José inmediatamente empieza a recordar todas estas cosas. Y me imagino yo que el corazón de José tiene que haber sido una bomba de tiempo, de emociones. José estaba enfrente a las personas que le habían hecho uno de los más grandes daños en su vida, aparentemente, que era haberlo despojado de la relación familiar y haberlo vendido como esclavo a los egipcios. Había pasado 20 años allá. Todas esas cosas comenzaban a hacer eco en la mente, en la cabeza de José y en su corazón también. Pero es interesante ver cómo él les hace una acusación que no tenía fundamentos para defender. José no podía defender el hecho de que ellos eran espías efectivamente. ¿Ya? Por lo tanto, no insistió mucho más allá que decirle 2 o 3 veces que eran espías, pero no los mandó a encarcelar porque eran espías. Y eso nosotros podemos comenzar a ver algunas cosas en las cuales la Biblia nos habla de que José no estaba tomando una actitud en contra de sus hermanos. José no estaba siendo vengativo en ese sentido. José no estaba siendo vengativo, decir, los voy a meter en la cárcel para que sufran lo que yo sufrí, que sería la actitud que por lo menos yo tendría si estuviese enfrentado a una situación así. José en ese momento está buscando la manera de poder sacar más información respecto de su familia, de cómo están todos, y al mismo tiempo comienza a colocar a prueba el corazón de sus hermanos. José los acusa de algo que no podía totalmente demostrar ante la justicia. Le dice: no, ustedes son espías. No, no somos espías. Y la verdad es que no eran espías. O sea, un país sería muy idiota como para mandar a 10 hermanos espías, todos juntos de la misma familia, ¿ya? Esa era una de las cosas que probablemente también José pensó. Pero a pesar de eso los metió en la cárcel igual. Durante esos 3 días la Biblia no nos dice qué sucedió, pero yo trato de pensar y ponerme en el lugar de José, y creo que José efectivamente estaba tratando de sacar cuentas, de poder pensar, de poder bajar un poco las revoluciones de su corazón, de poder ponerse en la posición de ver a sus hermanos, enfrentarlos y decir: estoy en el momento crucial de mi vida. ¿Dónde ha estado Dios en todo este tiempo? ¿Dónde yo he podido ver que Dios está en toda esta situación? ¿Dónde ha estado Dios en la familia de en mi familia, allá en la tierra de Canaán? Probablemente muchas preguntas pasaron por la cabeza de José en ese momento. Y José no tenía tampoco respuestas. Entonces, cuando José trata de analizar todas estas cosas, me imagino yo que llega al 3er día y la única convicción que él tiene en su corazón es que es un hombre temeroso de Dios. En el capítulo 42 dice que
José llega hasta la cárcel donde estaban sus hermanos, al tercer día de que ellos habían estado como prisioneros en ese lugar, y les dice, miren, si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a vivir. ¿Mm? No les voy a hacer daño, porque soy un hombre que teme al Señor. Y esa frase es fundamental para entender el corazón de José. José no se estaba vengando de sus hermanos, porque un hombre que teme al Señor no es vengativo, no puede ser vengativo. Los frutos del Espíritu Santo de Dios, actuando en ese tiempo de otra forma a como lo conocemos en el Nuevo Testamento, en la vida de José, era mostrándole a él que no podía ser vengativo con sus hermanos. Era el momento para gozarse en Dios. Y probablemente José en ese momento ya estaba entendiendo muchas cosas después de 3 días. Pienso y me imagino que José fue hasta su casa, estuvo en el lugar en donde él vivía y en ese lugar clamó a Dios, oró, probablemente dobló sus rodillas, probablemente se puso en ayunas para poder escuchar la voz de Dios hablarle a su corazón. José estaba desesperado. José no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar frente a estas personas que le habían causado un mal sumamente grande. Entonces finalmente José los manda de vuelta a su casa, pero para asegurarse de que iban a regresar, les pone no solamente el dinero, que era una forma de decir, no voy a usar el dinero de mi papá, tengo abundancia acá, si alguien tiene que pagar por esto voy a pagar yo, así que devuélvanles la plata. Pero él les dice, vayan a buscar a su hermano menor, ahí les voy a creer que no son espías. Igual es como tonta la relación, ¿cachai? Como súper estúpida. ¿Ah? Les voy a creer que ustedes no son espías y traen a su hermano menor. No tiene sentido, o sea, estratégicamente, para lo estratega que era José, no tiene sentido. José lo único que quería ver era a su hermano de sangre, hermano de papá y de mamá. Y como él es la autoridad en ese momento, frente a los hermanos, les dice, vayan a buscarlo, ustedes lo traen y yo les voy a creer. Pero me dejan acá a uno de ustedes. Y curiosamente deja al segundo hermano, no deja al primero, no deja al primogénito. ¿Por qué? Porque yo me hice esa misma pregunta, ¿por qué José no tomó prisionero a su hermano mayor? ¿Ah? Y la respuesta está en la misma escritura, es lo que se había metido con la concubina de su papá. O sea, al papá probablemente le hubiese dado lo mismo que se hubiese quedado Rubén preso en Egipto. ¿Ah? Mira papá, llegamos con las cosas, este hombre quiere que llevemos a Benjamín para allá, porque no sé, de algún motivo quiere conocerlo. ¿Ah? Y junto con ello dejó a Rubén encarcelado. Da lo mismo Rubén. ¿Ah? Que aprenda un poco, comamos todas las cosas, después vuelve, no sé. Probablemente Jacob, a pesar de que había crecido mucho espiritualmente, era como el momento para haber troleado, pero perfectamente, a su hijo primogénito. Pero justamente en la estrategia de José en su cabeza, deja al segundo hermano, a Simeón. Lo deja él prisionero. Y estos hombres llegan de nuevo de vuelta a su casa y le cuentan toda esta historia a su papá. ¿Ah? Y el papá les dice, por ningún motivo se van a llevar a Benjamín de mi lado. Olvídenlo. Eso ni siquiera lo vamos a conversar. Cierre de telón, primer acto. ¿Ya? Esas palabras de... Rubén intercede a todo esto entre medio. Se me había olvidado ese detalle. Rubén intercede entre medio y le dice, mira papá, le dice, déjanos llevarlo. Tenemos que ir a buscar a nuestro hermano, tenemos que volver. Y para que nos atiendan allá, tenemos que llevar a Benjamín. Pero hagamos lo siguiente, le dice él, como tratando de ser la persona más, no sé, más honesta, más amante de su papá en ese momento. Recordemos que estaba quemado con el papá. ¿Ya? Y va y le dice, si yo no vuelvo con Benjamín, mata a mis 2 hijos. Los pone como por fianza a sus hijos. Rubén no había aprendido nada. Rubén todavía necesitaba seguir pasando por un proceso de transformación de su vida y de su corazón. En el peor de los casos le pudo haber dicho, si yo no vuelvo con Benjamín, toma mi vida en la vida de tu hijo. Pero el loco era un gallina. Rubén tenía miedo. Rubén prefería colocar a otro en vez de ponerse él en el lugar de él. Y él era el primogénito. Pero qué curioso como también nosotros muchas veces actuamos de esa forma. Preferimos colocar a otro. Y la Biblia siempre nos habla de que siempre se le trata de echar la culpa a otra persona. Lo vimos en el mismo Génesis, lo hemos visto de forma reiterada, una y otra vez. Y en esta oportunidad, de nuevo, Jacob lo queda mirando y le dice, que se calle este compadre, no quiero hablar con él. No se conversa esta situación. ¿Ya? Y ahora sí, cierre de telón, primer acto. El segundo acto es todo lo que acabamos de leer. ¿Ya?
Todo lo que nosotros acabamos de leer nos relata la manera en la cual Jacob nuevamente se dirige a sus hijos, les vuelve a hablar, les dice, saben que se está acabando la comida, van a tener que volver. Y tiene que haber pasado un tiempo no menor. ¿Por qué? Porque dice que Judá se levanta y se recuerda a Judá de lo que habían conversado con José y le dice de nuevo a su papá, nosotros no podemos llegar allá. ¿Te acuerdas cuando te contábamos de que este hombre no nos va a recibir, no nos va a vender nada si nosotros no vamos con Benjamín? Y ahí obviamente Jacob de nuevo empieza en esas, no sé si pueden ser mariposas en la guata, cuando uno tiene esa cuestión como de que algo malo va a pasar, y tienes esa sensación que no te deja tranquilo y tienes temor. Y es curioso, porque Benjamín no era un cabro chico. De repente uno lee el texto y uno dice, tiene que haber sido Benjamincito, chiquitito. El loco tenía como 32 años. O sea, era mucho más viejo que muchos de ustedes acá. Pero había un cariño muy especial, porque era el conchito, el más chiquitito. El más chiquitito tenía 32 años aproximadamente. José tiene que haber tenido unos 37. Así que entre 32 y 35 tiene que haber tenido Benjamín. Es curioso, Benjamín no habla en ni una parte. Benjamín en un momento dice, oye, por favor, soy un compadre viejo, tengo barba, déjenme tranquilo, también quiero hacer... No, lo cuida mucho. Había mucha esperanza y había mucho amor, porque recuerden que José y Benjamín eran los hijos de Raquel. Fueron los dos únicos hijos que le entregó su mujer amada, la que él más amó. Por lo tanto, la protección de Jacob igual era medio ridícula, o sea, con 32 años era bastante ridícula, pero demostraba al mismo tiempo el profundo amor que sentía Jacob por su mujer Raquel y por sus dos hijos. Y ya había perdido uno, ya había perdido a Raquel. Ya lo único que tenía era Benjamín, de ese matrimonio amado que él tenía. Pero a pesar de esas cosas, dice la Escritura, en lo que nosotros acabamos de leer, de que cuando Judá comienza a hablar, Judá se empieza a levantar como el nuevo líder del grupo. Judá, recordemos que había tenido un liderazgo anterior. Judá fue el paleteado que vendió a José. Cuando dijo, ¿saben qué? No lo matemos. ¿Recuerdan ustedes que Rubén había dicho, no, metámonos en el pozo? También terrible pesado, loco, en el pozo, a su hermano. Metámonos en el pozo. La idea de él era volver a casa y en la noche arrancarse, agarrar a su hermano y pasárselo al papá y quedar como Chana, la estrella de la película. Y que el papá lo perdonara y todo ese cuento. Las cosas no se dieron así porque apareció Judá. Y Judá es el que da la idea y dice, ¿por qué no lo vendemos? Vendamos lo que te parece bien, no lo matemos. Porque vamos a tener más problemas si derramamos sangre a nuestro hermano. Pero vendámoslo. Y lo vendieron. Judá, paréntesis, tiene este momento en que se va, se mete con la hija de con la esposa de su hija. Hay todo un culebrón ahí, medio venezolano, hermano, chico, que los vimos hace un par de semanas atrás. Y vuelve entonces Judá, y Judá comienza nuevamente a levantarse como uno de los líderes entre sus hermanos. Judá es el que intercede en este momento y le dice al papá, mira, la cuestión es bien simple, el loco no nos va a atender. Si nosotros no llegamos con Benjamín, el loco no nos va a atender. Y fue muy claro en decirlo, no nos va a atender. La responsabilidad entonces que no nos venda va a ser tuya, si tú no nos dejas ir con Benjamín. Pero en ese momento también Judá, conociendo el corazón de su papá, le dice a su papá, mira, yo pongo mi vida. O sea, toma cuentas de mí. Yo lo voy a llevar y te lo voy a traer. Cree en mí. Yo la hago, lejos. No te preocupes. Perfecto, todo bien. Pero hay una frase que dice Judá que es fundamental para poder entender esta parte de la Escritura. Judá le dice, si no lo hacemos, si no vamos con él, vamos a morir todos. Vamos a morir nosotros, van a morir nuestros hijos. Con eso le estaba diciendo, ¿te acuerdas tú de la promesa que Dios te hizo de ser una nación grande? ¿Sí? Bueno, por tu egoísmo y por no entregarnos a Benjamín, eso no va a ocurrir. Judá estaba haciendo referencia a la promesa de Dios sobre la vida de Jacob. Y eso fue lo que finalmente mueve el corazón de Jacob, a decir, bueno, ya, ok, llévenlo. Porque la promesa de Dios sobre su vida era mucho más grande que cualquier cosa. Y de hecho lo dice al final, en la parte final de lo que leyó Abraham, que el Dios Todopoderoso les conceda gracia delante de este hombre. Y que Él permita liberar a Simeón y que puedan volver los dos con Benjamín también para acá de vuelta. Pero dice, si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Jacob que cree profundamente en la promesa que Dios le había dado. No la entendía.
no sabía por qué estaba sufriendo en ese momento la pérdida de, hasta ese minuto, 2 hijos, José y Simeón. Y perder a otro más significaría realmente una profunda, profunda tristeza y pena en su corazón. Pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería hacer por medio de la vida de él. Era mucho más grande la promesa de Dios que cualquier otra cosa. Y eso es muy importante que ya comencemos a vislumbrar de esta historia. Luego los hermanos llegan a Egipto de nuevo y dice la Escritura que cuando los hermanos nuevamente llegaron, José estaba sumamente nervioso y ansioso. ¿Ya? Me hizo recordar la parábola del hijo pródigo, que dicen que el papá se paraba todos los días en el balcón de la casa a mirar, y miraba y no llegaba, y miraba y no llegaba. Dice acá la Biblia de que José estaba en ese lugar y miraba y de repente lo vio a lo lejos. ¿Eh? Vio a lo lejos que venían estos hombres y al primero que ve es a su hermano Benjamín. Entonces me imagino yo que José empezó como a caminar para todos lados, así como, ahí vienen, así, ahí vienen, ahí vienen. Y le habla a su gente y le dice, vayan a la casa y preparen comida. ¿Ya? Maten entonces a una vaca, lo que sea, maten algo y pónganlo a la parrilla, porque vienen mis invitados, vienen mis amigos, y llévenlos a comer conmigo para allá. Esa actitud de José es tremenda, porque José, nosotros sabemos el significado de comer para los judíos en el siglo, para los judíos en ese tiempo. ¿Ya? Y hasta el día de hoy un judío no come con cualquiera. Un hebreo no era posible comer con cualquier persona. No comía, no se sentaba a la misma mesa con su enemigo. Y una de las cosas más lindas de esta parte, de esa frase, maten a un animal y hagan una comida, porque yo los voy a llevar a comer a mi casa, sin darse cuenta a sus hermanos, porque no sabían quién era, José les estaba diciendo, los perdono. Es tan importante para mí perdonar lo que me hicieron y que ustedes lo vayan aprendiendo y lo vayan sabiendo, que los voy a invitar a comer conmigo a mi casa. Y en el relato dice que entre medio los hermanos se disculparon, le dijeron, oye, mira, nos metieron estas lucas entre medio, las habíamos pagado, pero no son nuestras, las trajimos de vuelta, lo que también demuestra madurez por parte de los hermanos de José. Los locos eran ambiciosos y podrían haberse hecho los giros. Ay, papá no va a saber, quedémonos con la mitad y entregamos la otra mitad acá, no. Pero inmediatamente lo primero que le dicen a los sirvientes de José es, nosotros no podemos quedarnos con este dinero. Este dinero nosotros lo habíamos pagado. Todos esos detalles nos van mostrando los niveles de madurez que tuvieron también los hermanos de José. O sea, no fue un tiempo perdido. A pesar de que al principio del capítulo 42 se estaban mirando las caras entre ellos, sin hacer nada al respecto, nos muestra la Biblia y nos enseña cómo ellos también comenzaron a crecer. Pero una de las cosas más impactantes de esta parte de la historia de José es que José perdona a sus hermanos antes de decírselo, antes de poder revelarse ante ellos, antes de poder mostrarse realmente quién era él. Los perdona porque lo sienta en su casa, a una distancia prudente, porque tampoco quería que lo reconozcan. Los ordena de mayor a menor, todos sentaditos, ¿ah? Con el que había estado preso esos días entre medio. O sea, Simeón también lo colocaron ahí. Estaba ahí Rubén, Simeón, estaban todos ahí hasta el final Benjamín. La Biblia dice que ellos se admiraron. Dice, ¿cómo este gallo sabe nuestras edades? O sea, ¿por qué nos sentó del mayor al menor? Y alguien les tiene que haber soplado, no, este loco es adivino. Ah, es verdad que el loco es adivino, porque en alguna parte José dice, se llevaron, eso más adelante, me estoy adelantando, se llevaron mi copa con la cual adivino. La verdad es que José estaba urdiendo todo un esquema para poder preparar el momento en el cual se iba él a presentar frente a sus hermanos. Pero lo sienta en su mesa, y lo más interesante es que la Biblia dice que no preparó una comida solo para ellos, sino que de su propia mesa él les daba comida a sus hermanos. Demostración nuevamente de el profundo amor que José tenía por sus hermanos a pesar de lo que le hicieron. José había madurado. José había visto a Dios obrar en su vida. Y junto a esos 3 días, más todo el tiempo en que sus hermanos habían vuelto a Canaán, José había tenido respuestas de parte de Dios. No me cabe la menor duda de que José sintió en el profundo de su corazón la convicción plena de que él tenía que perdonar a sus hermanos, porque Dios le había dado todas las cosas que él necesitaba. Y ya comienza él a entender el motivo por el cual Dios había permitido que sus hermanos lo vendieran como un esclavo. Y la Biblia agrega un detalle maravilloso al final de la comida que estaban teniendo. Dicen que junto con la comida, y que a Benjamín le daba 5 veces más, así de favorito era Benjamín, pero ¿saben qué? Leyendo un poco al respecto, más allá de un favoritismo evidente,
estaba también poniendo a prueba a sus hermanos. José, como lo hemos dicho todo este rato, había estado poniendo a prueba a sus hermanos. Estaba tratando de redimir a su familia de nuevo. José no comete un error en el momento de darle más comida a su hermano menor. Simplemente quiere ver la reacción de los demás. ¿Cómo van a reaccionar todos estos otros frente a que yo, el gobernador de esta tierra, le dé favoritismo a su hermano menor? Los pone a prueba una vez más. Y los hermanos, dicen en la Biblia, que no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque José va, descorcha, sirve vino y la Biblia dice que se alegran junto con él. Dos cosas fundamentales para un hebreo es comer y tomar vino con alguien a quien ama. Sin que lo supieran sus hermanos, José estaba diciendo a cada uno de ellos, yo los perdono. Todavía no lo puedo revelar, pero yo los perdono. Siéntense a mi mesa, coman conmigo, beban conmigo, alégrense conmigo. Los encontré. Están conmigo de nuevo. Y a veces nosotros tenemos la bajeza y la pequeñez de vivir años molestos y enojados con gente que nos ha hecho daño. Y tenemos la actitud incluso de decirle a los demás, mientras él no venga para acá y no quiera arreglar las cosas conmigo, no las voy a arreglar. Porque queremos ver al otro humillado delante de nosotros. José no abusa del sueño que tuvo. José lo recuerda. Y porque lo recuerda busca a Dios. Y lo busca con temor. Con tal temor y profundidad de temor el Señor lo busca, que es lo primero que les dice al tercer día que habían estado presos. Yo temo al Señor, no les voy a hacer daño. Y después lo primero que hace, en vez de recibirlo y meterlos en la cárcel de nuevo, por la plata, por lo que haya sido, José les da una comida para que ellos celebren junto con José. Tenemos mucho que aprender de José en ese aspecto. Bueno, y muchos otros también, ¿ya? Más adelante, nosotros vemos a José que vuelve a tomar la actitud del gobernador así como pesado. ¿Ah? Dice la Biblia que nuevamente les habló con seriedad y les dijo, ok, ya vi lo que quería ver, ustedes no son efectivamente unos espías, lo confirmamos y todo el tema, así que ahora pueden volver entonces a su casa. Cargan nuevamente con alimento todos los sacos que andaban trayendo para poder llevarlos de nuevo a Canaán. También José está pensando en su papá, que no esté pasando hambre, así que rápidamente también los despacha. No se queda disfrutando sus hermanos ahí. El loco tampoco es mezquino. Imagínense el corazón de José. Los perdona, no es mezquino, el loco las tenía todas. ¿Ya? Y los envía de vuelta. Pero entre medio le mete su copa personal de plata. ¿Para qué? Para asegurarse que volvieran. ¿Ah? El loco los echa con un elástico. ¿Ah? Y le dice inmediatamente a uno de sus sirvientes, mira, ahora sale a buscarlo. Cuando ya más o menos llevaban un buen trecho caminado, dice, ahora anda a buscarlo y vas a tener que revisarles los bolsos y todo el cuento y los vas a traer de vuelta. ¿Ya? Porque los locos me robaron o qué sé yo. La Biblia cuenta que efectivamente va uno de los sirvientes de José, los toma prisioneros, les dice, confronta a sus hermanos. Y los locos le dicen, no tenemos nada, revísanos. ¿Ah? Revísanos. Ok, los reviso. Lo empezó a revisar y estaba la copa. ¿Ah? Y es curioso porque los hermanos de José, a pesar de que habían madurado en algunas cosas, todavía no maduraban en otras, porque lo primero que le echan la culpa por eso es a Dios. ¿Ah? Es curioso, cuando tenían la plata igual, dicen, ¿por qué Dios no hizo esto? Los locos siempre estaban tratando de culpar a alguien más y todavía tenían que aprender algunas otras cosas. Y eso lo muestra la Escritura en cada uno de los versículos de los capítulos que leímos. Entonces inmediatamente ellos dicen, bueno, antes de que los revisaran, ellos dijeron, bueno, nosotros nos vamos todos como esclavos si es que eso sucede. Lo cual también manifiesta el lado de madurez de ellos, porque están como en una constante sí y no. ¿Ah? Es como, parecen como adolescentes en ese sentido, así como que son maduros, pues no. ¿Ya? Porque en ese mismo momento, los hermanos de José cuando dicen, no, o somos todos o no es ninguno, están mostrando la unidad familiar que no tenían. ¿Ah? Cuando ellos vendieron a José, hubo algunas discrepancias entre, no, matémoslo, no podemos matar. En este momento actuaron como un bloque. Y dijeron, si pilláis algo, nos agarráis a todos. Y el siguiente José dijo, no, eso es mucho, ¿ya? Eso es demasiado. Me llevo al compadre que tenga la copa. Y era Benjamín. O sea, el tremendo problema en el que se iban a meter. El más chico, el que el papá había insistido que no, a ese se lo llevaron preso. ¿Ya? Hace años atrás, en Temuco, a mi hermano se lo llevaron preso porque
andaba sin el carnet de identidad. Se lo agarraron los pacos, carnet, todo, carnet. Pum. ¿Y usted? No, que ando sin el carnet. Para adentro, miércoles. Y un amigo mío que andaba con él, parte detrás de los pacos y le gritaba, llévenme a mí, le gritaba a los pacos, no se lo lleven a él. Un amigo, una persona que estaba totalmente comprometida con mi hermano. Algo así me imagino yo que sucedió en ese momento con José y sus hermanos. No, llévanos a nosotros, no te llevé a Benjamín. Cuento corto, vuelven todos en bloque para allá. ¿Ya? Vuelven todos en bloque. Y eso es sumamente importante porque nos muestra la redención familiar en ese momento. ¿Mm? Hemos estado hablando durante toda esta semana sobre la redención a través del sufrimiento. Y estos son los momentos en los cuales podemos ver cómo la familia de José está siendo redimida. Están actuando como un bloque. ¿Eh? Muchos pudieron haber dicho, no, volvamos. Los locos tenían toda la comida. Alguien podría haber dicho, no, oye, pero está el papá allá y está esperando la comida. Están nuestras propias familias, nuestros propios hijos esperando por este alimento. ¿Pero qué prefirieron hacer ellos? O nos vamos todos o no se va ninguno. Algo que no habían hecho hace mucho tiempo atrás. Lo estaban haciendo en este momento. Y llegan delante de José. Y en ese momento José, nuevamente con esta, me imagino yo, te los miraba como feos. Siempre me lo imagino a José como medio escondido, como en los lados donde no llegara mucha luz para que no lo reconocieran. ¿Ah? Porque sea como sea, los egipcios son de piel más morena que los hebreos. Entonces, compadre, igual era raro. El loco tiene que haber tenido así una cayuya también como buen hebreo. ¿Ah? Entonces era difícil que no lo pudieran descubrir. Me imagino yo siempre medio tapado, medio escondido, como que le costaba mostrarse a sus hermanos. ¿Mm? En ese momento ellos vuelven y en la conversación, cuando José les dice, me tengo que quedar con este ladrón, se va a quedar aquí como esclavo, y la palabra esclavo, yo creo que cada vez que decían esclavo, a los hermanos de José les retumbaban la cabeza, esclavo, 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 esclavo. ¿Eh? ¿Qué es lo que hacen en ese momento? José le dice, me tengo que quedar con él. Él se va a quedar como esclavo en este lugar. No, todos o ninguno. No, me quedo solamente con este compadre, con el que robó mi copa. Y ahí, ¿quién es el que se levanta nuevamente? Judá. Y Judá comienza a relatarle lo mismo que le había dicho su papá, o más o menos lo mismo. Solo que, en esta oportunidad, Judá comienza a contarle a José la historia de José. Mira, nosotros teníamos otro hermano. Y nosotros cometimos uno de los más terribles hechos que pudimos haber cometido en nuestras vidas. Nosotros vendimos a nuestro hermano como un esclavo. Y no nos hemos perdonado jamás esa cuestión. Y hasta el día de hoy nos duele profundamente esa situación. Y no solamente a nosotros, sino que también a nuestro papá. Si nosotros no llegamos de vuelta con Benjamín hasta allá, nuestro papá se va a morir. Se va a morir de pena. Porque hasta el día de hoy, todas las canas que le salieron fue por culpa de nosotros. Porque vendimos a uno de sus hijos favoritos. Nosotros vendimos a nuestro hermano José. Y nuestro papá sufrió profundamente. Es la primera vez que José escucha el relato desde el otro lado. Es la primera vez en que escucha de la boca de sus hermanos el arrepentimiento y el remordimiento que ellos tenían producto de lo que habían hecho. Piensa en una persona con emociones contenidas durante 20 años. Sin poder siquiera expresarlas, sacarlas para afuera. Una persona a la que la dañaron profundamente en su corazón. Piensa en todo el daño que te han hecho a ti y multiplícalo por 11 o por 10, no sé. Piensa en todo ese daño que José estaba cargando en su corazón en ese momento. Y es tan impresionante el relato de Judá y cómo él también ve que sus hermanos amaban profundamente a su papá, que José no aguanta un minuto más. Había llorado en otras oportunidades, en los capítulos anteriores, pero en este momento el compadre simplemente le pidió a sus siervos que salgan, a toda la gente que trabajaba para él, salgan de acá, y el loco se larga a llorar y no paró de llorar y se tiró encima de sus hermanos. Y los abrazó y los besó y les dijo, yo soy José. Yo soy José, el hermano al que ustedes vendieron, aquí estoy. Aquí estoy. E inmediatamente José les comienza a decir, no se echen la culpa de esto. No se culpen unos a otros. Por favor, no se culpen. Yo ya los perdoné. ¿Se acuerdan de la comida que tuvimos? Los perdoné. Lo pasamos increíble, los perdoné.
no se culpen, los amo. Es tanto lo que José en ese momento quería que sus hermanos comprendiesen esa situación, que les dice, no fueron ustedes los que me enviaron a este Egipto como esclavo. ¿Se acuerdan que las primeras veces que hablamos de José dijimos que José tenía sus ojos puestos en el Señor y que por eso era un hombre íntegro? Lo estaba demostrando una vez más en este momento. Porque José les dice a sus hermanos, no fueron ustedes, fue el Señor. Jehová me trajo hasta acá. Jehová usó el mal que ustedes me quisieron hacer y lo transformó en bien. A tal punto y de tal manera que Él tenía todo armado, todo perfectamente tejido por detrás de la maldad de nosotros, de nuestros corazones, para poder bendecir a nuestro Padre y a nuestra familia y poder conservar a Israel, conservar la promesa que había sobre la familia de Judá. Ese momento es uno de los momentos más maravillosos de perdón en la historia de la Escritura. Por eso está ahí, por eso está puesto en ese lugar de la Biblia. Por eso nosotros podemos ver y observar de que José se parece mucho a Jesucristo. Muchísimo. Como también podemos ver a Judá. Judá fue la primera persona en la Biblia que se habla que se entrega en favor de otro. Pero era más penca Judá, no entregó su vida. Simplemente dijo, no, yo me pongo en fianza por. José está demostrando un profundo amor por sus hermanos, porque Dios le había entregado la capacidad para hacerlo. No fueron ustedes, el Señor me trajo primero antes que ustedes a este lugar, para poder asegurar la continuidad de nuestra familia. Dios está cumpliendo con su promesa. Dios está haciendo todo perfectamente bien, y todo lo que se pudo haber sufrido ya pasó. Fue perdonado. Ahora ustedes vayan tranquilos de nuevo a la casa. Dice la Biblia que los locos fueron tan, no sé, escandalosos, me imagino, se alegraron y qué sé yo, que cuando estaban en este tiempo, en esta relación, finalmente todos se enteraron de lo que había pasado. Faraón se escuchó, Faraón se enteró también. La Biblia, por lo que pude leer, da más bien la idea de que el mismo José le habló y le dijo a Faraón, encontré a mis hermanos, porque dice que escuchó de su voz decir que se había reunido con sus hermanos. Y es interesante también ver acá otro lado de José. Nosotros tendemos a separar las cosas de Dios y las cosas del mundo. José para él eran toda una sola cosa. ¿Por qué? Porque Faraón inmediatamente dice, loco, llegaron tu familia, ¿verdad? Sí, llegó tu familia, fantástico, maravilloso. Pero no le dice, vuelve a trabajar. El compadre le dice, ¿sabes qué? Me gozo contigo. Has sido una persona de tanta bendición para nuestra tierra, para nuestro país, para nuestra nación, que yo, como el rey soberano de todas estas cuestiones, pongo a disposición tuya lo que queráis, para que puedas traer a tus familias hasta acá. Le decía a Jonathan el otro día, interesante cómo aparecen los carros de Faraón en esta parte de la Escritura. Y eso nos habla inmediatamente de la intención de Moisés detrás de todo este relato. Porque dice que fueron a buscar a la familia de José en los carros de Faraón. ¿Y dónde vuelven a aparecer los carros de Faraón? ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo sale de Egipto, pero persiguiendo a los israelitas. Es interesante, todos estos detalles no son menores, no están puestos al azar en la Escritura, porque nos hacen entender también la profundidad de cada una de estas cosas que nosotros estamos viendo. Moisés estaba queriendo mostrarle al pueblo que, a pesar de todo lo que había sucedido, de los 40 años caminando por el desierto, él estaba detrás, Dios estaba detrás de todas estas cosas, armando y dejando todas y cada una de las cosas perfectamente articuladas para poder bendecir a su pueblo y cumplir con la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. La historia se completaba, la historia era perfecta. Llegan hasta la casa de Jacob y es tan profundo para Jacob la noticia que la Biblia dice que le dio como un preinfarto a Jacob. No podía creer lo que estaban diciendo. Pero no solamente porque le dijeron, nuestro hermano vive. Los locos en ese momento le confesaron a su papá lo que habían hecho. No podrían haber cargado con el peso de seguir mintiéndole a su papá. Tuvieron que revelarle en ese minuto
lo que habían hecho con su hermano José. Nosotros lo vendimos. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Porque Dios estaba preparando también el corazón de Jacob y estaba preparando el corazón de cada uno de ellos para darse cuenta que detrás de todas estas cosas Dios estaba presente. Porque Dios está presente en todo, en tu vida y en la mía. Lo quieras o no lo quieras, Dios está presente. Y Dios está obrando para poder atraerte hacia Él o poder obrar en tu vida de la manera en que a Él le plazca. Jacob finalmente dice, vamos, quiero ir, quiero llegar hasta ese lugar, quiero ver a mi hijo antes de morir. No les interesa la prosperidad de José, no están ni ahí. La noticia fundamental era la redención familiar. Vamos a volver a ser la familia que éramos. Y por otro lado, lo que le decía, la soberanía perfecta de Dios a fin de cumplir con su promesa. Dios es soberano. Dios obró y utilizó incluso las malas acciones de los hermanos de José para poder bendecir a su pueblo, para poder bendecir lo que Él había prometido y lo que Él había dicho. Pero ¿cómo nosotros podemos ver a Cristo y el Evangelio entre todas estas cosas? Y ponerle una llave al final de esta reflexión, de esta meditación en torno a la palabra. Nosotros nos podemos dar cuenta de que de la misma manera en la cual Dios obró en ese tiempo, obra hoy, obra hasta el día de hoy, porque Dios no cambia. Podemos tener la certeza de que Dios es inmutable. Dios va a seguir obrando de la misma forma como lo hizo con José y con la vida de José, y lo va a seguir haciendo con tu vida también. Dios no muta, Dios no cambia, Dios te ama profundamente y quiere lo mejor para ti. Y el sufrimiento es parte de las cosas buenas que Dios te puede dar. Vivimos en una sociedad que le tiene pavor al sufrimiento. Lo que más miren la cantidad de farmacias que hay. Son una señal, una muestra de que no nos gusta sufrir. Pero en la Biblia inmediatamente se nos dice que ninguna persona que siga a Cristo primero no se sienta y analiza bien si va a poder dar el ancho en el camino. Porque esta cuestión no es fácil. Un amigo mío muy querido, por el cual oro bastante y le pido a Dios por su corazón, siempre está tirando cosas en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, en contra de los evangélicos, en contra de cualquier persona que crea en Dios. Pero puedo ver simplemente profundo dolor en su vida respecto de situaciones específicas que él tuvo que vivir con una iglesia, con una comunidad. Y él decía ahí, los débiles son las personas que necesitan a Dios. Nosotros los fuertes no lo necesitamos. Y le puedo decir que sí. Los débiles somos los que necesitamos a Dios. Porque los fuertes son los orgullosos. Las personas que tienen tan profundo orgullo en su corazón dicen no existe Dios. Y me encanta ser un débil. Me encanta no tener la capacidad de manejar mi vida, porque la puedo depositar perfectamente en las manos de Dios a través de Jesucristo. Nosotros podemos ver a Cristo en esta historia no solamente por la forma en que José muestra ser una especie de Cristo al perdonar a los que le hicieron daño, una especie de Cristo al usar el poder que él tenía para salvar a su familia. Tal como dice la frase y al final, Jesús es el verdadero y mejor José, quien a la diestra del rey perdona a quienes lo traicionaron y lo vendieron y usa su poder para salvarlo. Pero José no salvó la vida eterna de sus hermanos. Salvó una situación. Y es muy sabio José en decir, no fui yo, fue Dios el que me puso en esta situación de vida. Difícil, dura, lo pasé súper mal. Pero ahí está, es la obra de Dios, no es la mía. Como Cristo también nos muestra en el relato del sufrimiento de Cristo en la cruz, cuando se entrega finalmente al Padre y le dice, Padre, aquí estoy. Consumado es, se acabó. Entrego mi vida por todos aquellos que te han traicionado. Entrego mi vida por todos aquellos que te han ofendido. Entrego mi vida por todos aquellos que te han humillado.
Y eso eres tú y soy yo. Y Cristo en la cruz estaba pagando el precio que tú y yo debiésemos haber pagado. Fue en la cruz que Él nos llamó de una manera tan amorosa para hacernos entender de que Él tiene nuestras vidas en su mano y que es el mejor lugar en donde podemos estar. Puedes estar sufriendo. La voluntad de Dios puede llevarte al sufrimiento, pero déjame decirte que la voluntad de Dios no impide que tú no sufras. Al contrario, la voluntad de Dios se va a hacer de forma perfecta en tu vida. Y puede ser de que la voluntad de Dios no sea el lugar más seguro donde tú puedes estar. Al contrario, puede ser el peor lugar para estar. Pero déjame decirte que es el mejor lugar en donde tú puedes descansar. La voluntad perfecta y soberana de nuestro Señor. A eso vino Cristo, a rescatar a todos aquellos que, ofendiéndole, mereciéndonos la muerte, nos quiso amar y nos perdonó. Pensemos en esas cosas, pensemos en el sufrimiento. Tal vez hoy día tú estés sufriendo, tal vez hoy día estás teniendo una profunda tristeza, sientes que alguien te engañó, sientes que te mintieron, sientes que te ofendieron. Probablemente estás pasando por una situación de vida en la cual tú dices, Señor, no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué me abandonaste? Señor, no te veo, no puedo verte en mi vida hoy día. La única persona que fue abandonada por Dios fue Jesucristo en la cruz. Si estás pasando por un momento difícil hoy día, Dios está detrás de ti, está ahí, está contigo, está trabajando para poder llevarte hasta el lugar en donde Él te quiere llevar. La Biblia dice en Santiago 1, versículo 12, el que resiste la prueba es feliz o puede ser feliz, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo se puede vivir una vida en medio del dolor? ¿Te has preguntado cómo puedes vivir tu vida en medio del sufrimiento? ¿En medio de la angustia? ¿Ah? Sin sentir vergüenza, odio, ¿ah? Sin saborear día tras día lo amargo del resentimiento que te produce aquello que te han hecho. Si Dios te perdonó a ti, habiendo ofendido la santidad perfecta de Dios, ¿quién eres tú para no perdonar a tu hermano? ¿Quién eres tú para no perdonar al que te hizo daño? Si Dios te perdonó a ti y te perdonó eternamente y perfectamente, no necesitas hacer nada para ganarte el favor de Dios. Él ya te amó. Y eso se entiende por fe de que Cristo lo hizo. Pensemos en esas cosas. José nos mostró que el perdón está muy por encima de cualquier bajeza que te hagan. Lo demostró con su vida, haciéndolo, mostrándoselo a sus hermanos. José perdonó a los que lo odiaron, y eso que eran sus propios hermanos. ¿Ah? Y de repente tú te enojáis porque un amigo no te contestó, no te habló, dijo algo malo de ti, tu polola te pateó. Nos enojamos por puras tonteras. Y lo peor de todo, le echamos la culpa a Dios. Lo que podemos nosotros hoy día resumir frente a esta imagen, a la redención por medio del sufrimiento o a través del sufrimiento, es que de partida no puedes no sufrir en la vida. No puedes no sufrir en la vida. Olvídate si piensas que por venir a la iglesia y por acercarte a Dios vas a dejar de sufrir. Pues lo más probable es que sufráis más. Y te lo puede decir cualquier cristiano con años en el camino de Cristo. Pero eso no debe ser un motivo para desanimarse a seguir a Cristo. Al contrario, debiese transformarse en el motivo principal y esencial para aferrarnos a Dios, porque Dios dice que el que me busca me encuentra. El que toca, yo le abro la puerta. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y esa es la invitación que te hace a ti. Si no crees en Dios, si no te has acercado jamás, si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, tu Señor personal, y a ti también que eres un cristiano de muchos años, no puedes vivir una vida sin sufrimiento. Vas a sufrir. Pero finalmente está en nosotros el poder decir dónde vamos a depositar nuestra angustia y dónde vamos a depositar nuestra necesidad. Cristo está ahí y te está recibiendo con los brazos abiertos. Oremos.